Efesios capítulo 4, versículo del 14 al 16. Hoy nada más tenemos 3 versículos que vamos a estar estudiando. Y yo he llamado este mensaje una iglesia madura. Si nos recordamos antes de leer estos versículos y hacemos un poquito de memoria de lo que hemos comenzado a ver desde que hemos iniciado este capítulo 4 de Efesios, recordamos que estamos viendo las implicaciones prácticas de la verdad que hemos aprendido, que en Cristo todo está siendo unido. Nosotros que vivíamos lejos de Él, nosotros que vivíamos ajenos a su vida, hemos sido traídos a Él, hemos sido unidos con Él. Ahora la gran pregunta es, ¿y eso qué implica en mi vida? ¿Eso qué significa para mí? ¿Qué significa para nosotros como grupo que Cristo nos haya unido? Y a partir del capítulo 4 hemos visto el tema de la unidad. Básicamente el primer tema que Pablo está tocando acá es que los que están unidos a Cristo viven en unidad entre sí. Viven en unidad entre sí. Nosotros somos un cuerpo, y ahorita estoy hablando de la iglesia local, o sea, de nosotros, pero también no hay que perder en vista que esta unidad es en la iglesia universal, no solamente con todas las otras iglesias que están en Perú y en el mundo, sino también con la iglesia triunfante que ya está en los cielos con nuestro Señor. Nosotros somos uno juntamente con ellos, y esta unidad se logra por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a ir haciendo crecer nuestro conocimiento y va a ir perfeccionando nuestro carácter de tal manera que nosotros podamos ser cada día más parecidos a Cristo. Es la palabra de Dios. Entonces, en este proceso de crecimiento, porque la iglesia, hermano, no es algo estático, no es un objeto. Nuestra membresía en una iglesia no es como en, no sé, en un club de tenis donde, bueno, si estoy o no estoy, a final de cuentas, ¿qué importa? No, hermano, la membresía en la iglesia es un asunto orgánico. ¿En qué sentido orgánico? En que está vivo. Las cosas vivas crecen. ¿Cómo sabe usted cuando su planta está viva? ¿Cómo sabe usted que su cachorrito está vivo? El día que deje, bueno, no cuando deje crecer, puede ser que llegó a la madurez, pero si deja moverse, ahí usted ya sospecha. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros estamos llamados a crecer. Ahora encontramos la consecuencia de todo este proceso en los versículos del 14 al 16. Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo le hago una pregunta, ¿qué caracteriza a una iglesia madura? ¿Cuándo podemos decir que una iglesia llegó a la madurez? ¿Será que tiene un gran edificio, un gran templo, muchos metros cuadrados a su disposición? ¿O será que tiene una membresía numerosísima de cientos o hasta miles de personas? ¿O será que tiene amplios recursos económicos una iglesia madura? ¿Esa será la señal de haber llegado a la madurez? ¿O qué será? En realidad, hermanos, la iglesia no se mide, la madurez de la iglesia no se mide por la cantidad de personas o de recursos que se tenga. La madurez de la iglesia se mide por la madurez de las personas que conforman esa congregación. En otras palabras, esta iglesia será tan madura como el más inmaduro de nosotros. Si alguno de nosotros es poco maduro, ¿cómo va a ser la iglesia?
poca madura. Si queremos que la iglesia sea madura, ¿qué tengo que hacer yo? Madurar. Ahora veremos entonces en qué aspectos debemos nosotros madurar. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar tener en nuestra vida para considerarnos una iglesia madura? Comencemos con el primer punto. Y es que una iglesia madura tiene madurez en su pensamiento. Es lo primero, la madurez en el pensamiento. Vean lo que dice el versículo 14 y 15. Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo 14 y 15 forman una sola unidad, son como dos caras de una sola moneda. En el versículo 14 vemos que la persona madura, la iglesia madura, no se deja llevar por el error. Y en la otra cara de la moneda, en el versículo 15, vemos que en lugar de dejarse llevar por el error, ¿qué es lo que está siguiendo? La verdad. La verdad. Entonces, hermano, tenemos estas dos caras de esta moneda. En primer lugar, entonces, el versículo 14 nos dice que no se deja guiar por el error. Y Pablo utiliza dos figuras acá en el versículo 14. Tenemos al niño fluctuante y en segundo lugar, aunque no lo dice específicamente, pero podemos imaginar que es así, tenemos al barco que está a la deriva, que es llevado por un viento y por otro viento de un lugar a otro. Tenemos dos figuras acá. El niño fluctuante. Pregunto, ¿es fácil engañar a un niño? Y entre más niño, más fácil es. De niño, ¿cuántos creemos en Santa Claus? Para que luego descubriéramos que no existe. Yo estoy seguro de que si alguno de ustedes, a los papás que están acá, les pidiera que me diera ejemplos de historias que usted le contó a su niño cuando era chiquito y él se las creyó, usted me puede decir un montón de historias. Un niño tiende a ser crédulo. ¿Qué significa crédulo? Que todo se lo cree, que todo lo acepta. Él no está en una posición para decir esto es mentira, esto es verdad, porque todavía su pensamiento es bastante inmaduro. Y es parte de la edad en que está viviendo. Es parte incluso de los recursos que el Señor le ha dado, porque el niño necesita aprender, solamente que no tiene el filtro suficiente para saber si lo que está aprendiendo es verdad o no. Ahí es donde entramos nosotros a tallar, papás y mamás. Nosotros somos el filtro de nuestros niños para decirles si algo está correcto o está errado. Ese pensamiento moderno de que deja que tu niño aprenda solo, deja que él experimente, es una gran mentira. El niño no tiene la madurez para hacer tal cosa. Y eso es lo que Pablo nos está hablando acá, de un niño que cualquier historia que le cuentan, se la cree. Y la otra figura es la del barco errante, el barco que está en medio del mar y de repente comienza a soplar un viento, y obviamente es un barco de vela, y entonces el viento sopla hacia el norte. ¿Y a dónde va el barco? Hacia el norte. Pero de repente el viento cambia de dirección y sopla hacia el oeste. ¿Y qué hace el barco? Anda para el oeste. Simplemente lo está arrastrando el viento. ¿Por qué? Porque no tiene un ancla. No tiene algo que lo mantenga sólido en un solo sitio sin moverse. Pablo nos dice que las personas en una iglesia pueden estar experimentando este tipo de realidad en su vida. Ser personas como el niño que se lo cree todo, como el barco que es arrastrado de un lugar para otro. En otras palabras, ser creyentes sin discernimiento.
Acá la palabra clave es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, con el fin obviamente de escoger lo bueno. Esa capacidad que un niño no tiene, esa capacidad que un barco sin ancla no tiene, esa es la capacidad que también muchas personas en las iglesias carecen. Son arrastrados de un lugar para otro por los vientos de doctrina, nos dice Pablo. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Pues a enseñanzas a las cuales nosotros de una u otra manera tenemos acceso. Hermano, nosotros estamos escuchando cosas todo el día, todos los días. No solamente estamos hablando de las enseñanzas de la palabra de Dios, que dicho sea de paso, nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos cuando nos sentamos a escuchar una predicación. Hoy en día tenemos internet, es una gran bendición en muchas formas, porque nos da acceso a información que nosotros nunca vamos a llegar a escuchar o a leer del todo. O sea, la fuente de información que es internet es mucho más grande de la que nosotros necesitamos. Tú quieres escuchar un predicador que esté en la China, ya no tienes que mandar una carta que dure 15 días hasta la China pidiendo un cassette, ¿se acuerda? Para que el cassette demore 2 meses en llegar y usted entonces pueda poner en su casetera y recién escuchar el mensaje. Si usted quiere escuchar un pastor en la China, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Entra a YouTube, le pone el nombre, listo. ¿Cuánto demoró? Nada, básicamente nada. Eso es una gran maravilla y a la vez es un peligro. Yo no tengo que escuchar a cualquiera que sostenga una Biblia en la mano. No todo el que predica está predicando conforme a la verdad de Dios. Yo tengo que evitar a aquellos predicadores que a lo único que se encargan de hablar es sobre el bienestar terrenal, sobre la prosperidad económica. Básicamente reducen el evangelio a que Cristo ha venido para que nosotros estemos felices en esta tierra. Ese es un evangelio barato, reducido, es un evangelio falso. Porque ese no es el objetivo. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. El reino de Dios consiste en justicia, en amor, en gozo, en las virtudes que el Espíritu Santo trae a nosotros. Yo tengo que tener cuidado de los falsos maestros. También tengo que tener cuidado de la música que estoy escuchando. La música es un instrumento muy grande para enseñanza. Si yo te preguntara, ¿qué música cargas tú en tu celular? O mejor aún, si te dijera, hermano, ¿me prestas tu celular para que lo conectemos a la mezcladora de la iglesia y reproduzcamos la música que escuchas delante de todos? ¿Lo harías con toda tranquilidad? Si te daría vergüenza, déjame decirte, tu conciencia sabe que lo que estás escuchando es pecado. La música, y no solamente estoy hablando de la música de la iglesia, la música religiosa, que dicho sea de paso, hay mucha música religiosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Lamentablemente muchos de los artistas de moda cristianos de hoy, toda su música no es otra cosa que mercantilismo barato. Música hecha para agradar a las masas, pero sin ningún contenido teológico. Yo tengo que ser muy cuidadoso porque la música que yo escuche, de ella estoy aprendiendo. Por eso es que, por ejemplo, el grupo de alabanza tiene un filtro. Antes de presentar una canción, se busca el respaldo bíblico de dicha canción. Si no tiene respaldo bíblico, si no es conforme a las escrituras, aunque sea el hit número 1 del mundo cristiano, ¿sabe lo que hacemos con esa canción? Se desecha.
No vamos a cantar algo que no esté conforme a las Escrituras. Pero también, hermanos, todos estamos expuestos a la música secular. Yo espero, hermano, que nosotros sepamos que la música es altamente influyente en nosotros. ¿De qué trata la música de hoy? Sexo, una vida desenfrenada, sin hacerle caso a nadie, traiciones, adulterio. Sobre todo los jóvenes que están acá y que yo sé que son los ídolos del momento. ¿Te has puesto a escuchar las letras de las canciones que quizás te gustan? ¿Te has puesto a escuchar el mensaje que te quieren transmitir a través de esas canciones? Porque tú estás aprendiendo. Hermano, ya con solamente subirse una combi y la música que lleva el chofer ya es bastante para recibir una mala influencia en este mundo. Nosotros vivimos en una cultura liberal, en una cultura donde te dicen que puedes vivir haciendo lo que te da la gana, viviendo como te da la gana, que no debes permitir que nadie te diga qué hacer. Déjame decirte que esas son falsas enseñanzas, y si tú no estás firme en Cristo, tú vas a terminar diciéndole amén a eso. Tú vas a terminar siendo arrastrado de un lugar para otro como un niño crédulo que simplemente se cree el cuento que Satanás, el mundo, ha diseñado para ti. Sí, ¿se fue? No, ahí está, tranquilo. Nosotros podemos terminar cayendo en el error. Nosotros tenemos que evitar ser como estos hombres y mujeres que narra Pablo acá, que son niños fluctuantes. Por eso Pablo dice en el versículo 14, para que ya no seáis. ¿Sabe lo que involucra ese ya no seáis? Que antes sí lo eran, o si éramos. Para que ya no seáis, nos está poniendo una meta. Hermano, ninguno que llega a Cristo llega maduro. Todos llegamos con inmadurez. Pero el objetivo de Dios es que te quedes en ese pensamiento inmaduro. No, el objetivo de Dios es que crezcas para que ya no seáis como estos niños, como este barco que se deja engañar. Y al final del versículo 14 nos presenta a los engañadores como hombres astutos que diseñan, que planean con cuidado la mentira que te están dando. Hombres, mujeres que con mucha astucia están ellos planificando, están ellos cavilando en sus corazones cómo hacer engañar, cómo hacer caer a los demás. Nosotros tenemos que, en lugar de creer todo lo que nos dice, tenemos que aprender a ejercitar el discernimiento. Nos dice en el libro de Hechos que los de Berea, los creyentes de Berea, eran más nobles, porque cuando escuchaban un sermón, ¿qué hacían? Iban a la Biblia y revisaban a ver si era así. Pero tenemos personas en la iglesia que no tienen ni siquiera Biblia. Hermano, nunca venga a la iglesia sin Biblia. ¿Qué pasa si yo lo estoy engañando? ¿Qué pasa si yo le estuviera aquí vendiendo un cuento raro? ¿Cómo va a hacer usted para darse cuenta? No, hermano, tú tienes que ejercitar el discernimiento. Hebreos, capítulo 5, versículo 14, el escritor de Hebreos nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Nosotros tenemos que aprender a ejercitar el discernimiento. Cuando tú escuches algo, ponte a pensar,
¿Es conforme a las Escrituras? No te creas cualquier cosa. Por eso es que el discernimiento está ligado a la palabra de Dios. Nunca vas a crecer, nunca vas a madurar hasta que estudies seriamente las Escrituras. Pero por el otro lado, no solamente el cristiano maduro evita el error, sino que en el versículo 15 nos dice que es una persona que sigue la verdad en amor. Sigue la verdad en amor. No vale ser neutro. Pastor, yo no sigo a los malos maestros, pero a los buenos tampoco. No, debemos seguir la verdad. Ahora, la palabra seguir en nuestro tiempo ha sido redefinida. ¿Dónde escuchamos la palabra seguir? En las redes sociales. Por ahí alguien te dice, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram. ¿Y qué es seguir para nuestra época? Ok, es alguien que me llama la atención, me interesa quizás el contenido que crea, pero ¿tengo yo algún compromiso con esa persona? ¿Estoy obligado a leer todo lo que esa persona dice? Y peor aún, ¿estoy obligado a hacer todo lo que esa persona dice? No, para nada. Seguir en nuestra época es simplemente como un llamar la atención. Me gusta, me atrae lo que está diciendo, lo que está haciendo, pero yo no estoy dispuesto a comprometer mi vida por esta persona. El seguir que tenemos acá no es el seguir de nuestro tiempo. El seguir que tenemos acá es un compromiso serio y real, un involucramiento de toda nuestra vida. Jesús dijo que si alguno no quiere dejar de amar menos a su padre, a su madre, a sus hijos, si alguno no quiere dejar las cosas que tiene en este mundo y no le quiere seguir así, no puede llegar a ser su discípulo. Con el Señor es un todo o nada. El seguir la verdad de Dios. Ahora, seguir la verdad suena bastante académico el término. Suena como que yo tengo que esforzarme por aprender y conocer, y es cierto. Pero el seguir involucra conocer y hacer. Una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, no es en nada diferente a un ateo. En la práctica es exactamente lo mismo. El ateo obedece a Dios y el mal cristiano que escucha y no pone en práctica, ¿obedece a Dios? Tampoco. No hay diferencia en cuanto a la práctica. Hermano, yo te invito para que tú medites cuál es tu posición con respecto a Dios. ¿Estás siguiendo a Dios? Y no te estoy hablando de redes sociales. ¿Estás de verdad comprometido con el Señor en amor? La verdad dice en amor. ¿Hacia dónde te tiene que llevar esa verdad? Hacia amar cada día más a Dios y amar cada día más a tu prójimo. Es una verdad que nos hace crecer. Sigue diciendo el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Total, ¿estábamos hablando o no estábamos hablando de la iglesia ya madura? Es la iglesia ya madura, pero todavía hay espacio para el crecimiento, para que crezcamos. Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de estériles tampoco. Todo lo que el Señor hace, fructifica. Yo te invito para que tú medites cómo está en tu vida.
¿Estás de verdad teniendo un acercamiento a la verdad de Dios de tal manera que te lleva a una vida de amor a Dios y de amor al prójimo? ¿Estás tú creciendo, como nos dice acá, en Cristo? ¿Sabe lo que significa crecer en Cristo? Parecerse más a Él. Cada día debemos nosotros parecernos más a Él. Ponte a pensar, ¿cómo enfrentó Jesús las tentaciones? ¿Se acuerda? Satanás le dijo, ¿tienes hambre? Pide que estas piedras se conviertan en pan. Párate en la punta y salta, que los ángeles van a llegar para auxiliarte. Póstrate, adórame, porque yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en todas? Escrito está. No, Satanás, no voy a hacer lo que estás diciendo, porque Dios dice. Y le daba un versículo bíblico. Hermano, eso es discernimiento, eso es madurez. Cuando tú ante la propuesta de Satanás, ante la tentación, puedes discernir cuando viene el error y le dices no. Tú puedes diferenciar. Hermanos, hay personas que son expertas en diferenciar monedas y billetes falsos, pero en cuanto a las mentiras del mundo se las tragan todas. Eso muestra que su primer amor son las monedas y los billetes, y no la verdad de Dios. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo también es una iglesia? No solamente es madura en sus pensamientos, sino que también es madura en sus relaciones. Versículo 16. Pablo, ya no, al final del versículo 15, ha vuelto a reintroducir el tema de la cabeza y el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y en el 16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si Cristo es la cabeza, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 23 nos dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, ¿el cuerpo es una unidad? Claro que sí. A menos de que usted tenga su brazo paseándose por algún lugar del mundo no pegado a usted, el cuerpo es una unidad. Pero pregunto, ¿es una unidad rígida o una unidad flexible? ¿Por dónde es flexible el cuerpo? Las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las articulaciones. Todo lo que tú puedas mover es algo que Dios ha creado de manera flexible. Hay una articulación, hay ligamentos, y de repente Alonso nos puede dar una clase sobre esto. Él está estudiando reflexología, ¿es? Ya, fisioterapia. El punto es que cada uno de nosotros, al igual que nuestro cuerpo, está formado de muchos miembros diferentes. Cada miembro tiene una función en específico, ¿cierto? Si el cerebro necesita ver una imagen, ¿qué va a utilizar? Los ojos. Si necesita, no sé, agarrar algo, ¿qué va a utilizar? La mano. Cada parte del cuerpo tiene una función específica, pero todo el cuerpo coopera entre sí, unos con otros, y lo hace a través de las articulaciones. Para que yo agarre algo, tiene que funcionar mi hombro, tiene que funcionar mi codo, tiene que funcionar, ¿cómo se llama la muñeca? ¿Igual se llama la articulación? Ya. Tiene que funcionar
cada uno de los dedos, que tiene varias articulaciones, tiene que funcionar muchas cosas para que pueda llevar a cabo una función. Ninguna parte del cuerpo es efectiva por separado, viviendo para sí. Imagínense a su ojo diciéndole: yo voy a ver para mí mismo y para nadie más. O de repente tu mano diciendo: yo voy a agarrar las cosas para mí mismo y para nadie más. No voy a hacer para nada nadie. Y que cuando tú te machacas el dedo, tu mano ya no quiere ir a auxiliarla. Hermanos, la figura que tenemos acá es de un cuerpo natural, normal. Esto no es un cuerpo excepcional, es un cuerpo que coopera porque así es el cuerpo. Desde que somos bebés aprendemos a utilizar nuestro cuerpo para beneficio del mismo cuerpo. Todo nuestro cuerpo, hermano, es una unidad, cada parte tiene su función específica, pero todo ayuda a todo. Las relaciones con nuestro cuerpo son buenas. Sin embargo, hay enfermedades, no la puedo decir porque es demasiado complicado su nombre, pero hay enfermedades que te congelan las articulaciones. Hay enfermedades que te paralizan las articulaciones. ¿Qué pasaría si tu brazo se quedara paralizado? ¿Qué pasaría si por un problema en tu columna tú ya no pudieras mover las piernas? ¿Funcionaría normalmente tu cuerpo? No. La figura que tenemos acá, hermanos, es que como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros. Cada uno de nosotros es un miembro en este cuerpo. Cada miembro en el cuerpo tiene una función en específica. Cada persona que forma parte de una congregación, Dios le ha bendecido con dones y con talentos, con habilidades muy diferentes los unos a los otros. Y este cuerpo que somos nosotros solamente puede llegar a trabajar, puede llegar a la madurez cuando todos nosotros participemos activamente en la ayuda los unos de los otros. Yo te pregunto, ¿qué dones te ha dado Dios? ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Qué cosas en las cuales tú sobresales, eres buena o por lo menos mejor que otras personas? Y que de repente tú ves a tu hermano que tiene necesidad y tú puedes cubrir esa necesidad, pero terminas diciendo: no, ¿para qué me meto? No, estoy muy ocupado. No puedo. Imagínate tu mano que le pica la espalda, tu cuerpo que se pica la espalda. Es horrible cuando nos pica la espalda y de repente la mano dice: no, tengo pereza. No quiero. Tengo cosas más importantes que hacer. No quiero responder. Que lo haga la pierna. Que lo haga la nariz. ¿Tiene sentido? Nadie va a hacer lo que Dios te ha puesto a hacer a ti. Simplemente porque tú eres el que ha sido puesto en esa posición. Nosotros estamos acostumbrados a ver la iglesia como aquellos que sirven y los que no sirven. No es así, hermano. En el cuerpo no hay partes muertas. Todo debe servir. Tú debes servir al hermano que está en tu costado y el hermano que está en tu costado te va a servir a ti. Pero si no lo hacemos de esta manera, si no somos maduros, y cuando vemos al hermano, no, yo no le voy a ayudar, otra vez metido en problemas, yo no lo voy a ayudar. Cuando nosotros no prestamos ayuda a los demás,
estamos neutralizándonos a nosotros mismos. El cuerpo de Cristo está siendo neutralizado. Te lo pongo de esta manera. Tú o eres una bendición para el cuerpo de Cristo o eres un calambre. ¿Cuál de los dos quieres hacer? ¿Cuál de los dos quieres ser? ¿Sabe lo que es un calambre, no? Una parálisis de algo ahí que te está doliendo. Hermano, no seas calambres. Ayuda a los demás. Quizás tú me dices, pastor, pero yo no tengo grandes estudios. Eso no importa. Tú tienes habilidades, tienes talentos que puedes poner en servicio. Eres bueno en matemáticas, pues ofrécete. De repente el grupo de jóvenes que tenemos necesita un reforzamiento en matemáticas. Ahora para vacaciones. Que eres bueno en, no sé, en alguna área. Ponlo al servicio. Pregunto, ¿quiénes son los que ayudan en la casa? ¿Los niños o los mayores? Por ejemplo, yo estoy seguro que, poniendo un ejemplo en la casa, imaginémonos la casa de Yanderi, que tiene a Génesis, que ya tiene 4 años, más o menos, y a Samuel, que tiene apenas 1. Yanderi no le va a decir a Samuel, anda, lava los platos. Anda, tiende tu cama. ¿Qué tareas puede hacer Samuel? Guarda tus juguetes, por lo menos. Pero ¿y Génesis? Ya puede ir poniendo cucharitas, ya puede ir haciendo otras cosas. Ese es el punto, hermano. Entre más crece una persona, más espera que sirva. Una persona que no sirve, significa que está inmadura. Así de simple. Una persona que no sirve, está viviendo en inmadurez. Hermano, no te quedes en la inmadurez, no te quedes allí, como dijo Pablo, para que ya no seáis niños inmaduros. Pon a servir lo que el Señor te ha dado. Olvídate que la vida es para ti mismo. Eso es una falsa enseñanza. Sigue la verdad en amor. El Señor Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para... Se quitó su túnica, se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos y luego les dijo, ejemplo os he dado. Si tú eres un seguidor de Cristo, tu vida es para servir. Y si no quieres servir, estás acalambrando el cuerpo de Cristo. No, hermano, más bien agiliza el cuerpo de Cristo. Ponlo en movimiento, porque es la única forma que nuestro Señor reciba gloria. El Señor espera que de su iglesia pensamientos maduros y relaciones maduras. Eso espera el Señor de nosotros. ¿Cómo vamos a llegar a tener una iglesia madura? Cuando nuestro pensamiento madure. Vamos a poder diferenciar entre el bien y el mal. Y cuando nuestras relaciones maduren, vamos a servir a los demás. Entonces podemos decir que es el discernimiento y el servicio lo que nos van a llevar a la madurez. Discernimiento y servicio. Yo te invito, hermano, para que te pongas a meditar sobre esto. ¿Estás ejerciendo el discernimiento y el servicio? Porque si observas al final del versículo 16, Pablo dice que cuando cada miembro está haciendo su propia actividad, entonces dice, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En amor, en amor. Esta palabra en amor es muy importante en Efesios. Cuando nosotros servimos, nos edificamos en amor. Versículo 15,
Cuando seguimos la verdad, debemos seguir la verdad ¿cómo? En amor. Versículo 2, regresa al inicio del capítulo. Nos dice que nosotros tengamos humildad, mansedumbre, soportándonos en paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. ¿Cuál es la base de todo esto? El amor. Una forma de que yo sepa si de verdad estoy amando es si estoy teniendo discernimiento y si estoy sirviendo. El amor es el que nos impulsa, porque hermano, servirle a los demás no siempre va a ser fácil. Muchas veces tú queriéndole hacer el bien al otro, el otro te va a volver un mal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de servirle? Para no dejar de servirle necesitas amor. Muchas veces los menos maduros que tú, de repente cuando tú censures a un pastor y digas, no, ese pastor no hay que escucharlo, los más inmaduros te van a decir, ¿y qué falta de amor es ese? ¿Qué falta de juicio es ese? No se nombran nombres, no se dicen nombres. Hermano, Pablo dijo nombres de falsos maestros, pero tú tienes que tolerar a los inmaduros por amor. El amor es el que va a hacer posible que el cuerpo permanezca junto y viva juntos. Es el amor el secreto aquí. Una iglesia que ama es una iglesia que es madura, que está madurando. Hermano, amémonos los unos a los otros. Al que está a tu costado, piensa, ¿qué puedo hacer yo para servirle a él? Al que está atrás tuyo, piensa, ¿qué puedo hacer yo para servirle? Y hermano, no nos neguemos el servicio. No nos neguemos el servicio. Por otro lado, si tú ves a tu hermano que está cayendo en credulidad, si ves que está aceptando doctrinas erradas, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu llamado? Pastor, cada alma con su palma, que cada uno viva como bien le parece. No, ¿cuál es tu llamado? Si ves a tu hermano que se está desviando de la verdad, anda, búscalo, exactamente. Anda, búscalo, habla con él, corregirlo en amor, como dijo Gerson. No permitas que ninguna parte del cuerpo se pierda. La labor es de todos, hermanos. Esto no lo escribió Pablo para los pastores de la iglesia. ¿Sabe para quién lo escribió? Para todos. Debemos madurar. ¿Qué trae madurez a nuestra iglesia? Madurez de pensamiento, madurez en las relaciones, discernimiento y servicio.